Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos y dando gracias a Dios que nos permite nuevamente compartir a través de estos medios la aventura del amor de Dios. Y que ustedes a través de esto, se comunican y vamos aprendiendo juntos acerca de nuestra fe. La fe que juntos profesamos, que juntos tratamos de vivir y que pues a veces no es algo que tengas, que sea fácil, pero no es algo que tú tengas que vivir solo, que tengas que vivir desde tu soledad, desde tu aislamiento. No, la fe es algo que se tiene que vivir en comunidad, en familia. Y esto pues obviamente es lo que pretendemos a través de compartir, a través de aprender juntos sobre nuestra fe. Bueno, ¿qué es lo que hemos estado viendo? ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo? Estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Este día de la semana leemos el Catecismo de la Iglesia Católica, que es importante que nosotros lo entendamos, lo conozcamos, y lo amemos y lo vivamos. Estamos leyendo número por número, estamos en la primera parte del catecismo, tiene 4 grandes partes. Sí, la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica se conoce como la profesión de fe. La segunda parte se conoce como Sí, la segunda parte es ¿dónde estás? La celebración del misterio cristiano. La tercera parte, la vida en Cristo, y la cuarta parte, la oración cristiana. Estamos en la primera parte. Ya vimos, a su vez, cada parte tiene 2 secciones. Ya vimos la primera sección, que tiene 3 capítulos. Primer capítulo, el hombre es capaz de Dios. Segundo capítulo, Dios al encuentro del hombre. Y tercer capítulo, la respuesta del hombre a Dios. Y estábamos en la profesión de fe, segunda sección. Y hemos estado leyendo, estamos en el capítulo primero, creo en Dios Padre. El artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Estamos en el párrafo 1, creo en Dios. Y hemos visto ya los números 199, desde el 199, 98, 99, 100, donde hemos visto que creo en Dios, número 1 romano, creo en un solo Dios, número 2 romano, Dios revela su nombre, luego vimos, Dios misericordioso y clemente, solo Dios es, número 3 romano, el que es verdad y amor, vimos que Dios es la verdad y estábamos en el que Dios es amor, y vimos el último número que fue el número 221, que es en el que estamos. Dice así, pero San Juan irá todavía más lejos al afirmar Dios es amor, primera de Juan 4, 8 y 16. Luego dice, el ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Y estuvimos leyendo 1 Corintios 2, del 7 al 16, y estuvimos analizando todas estos versículos y qué es lo que implicaba. 1 Corintios 2, 7 al 16, que decía así, sino que hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos, para la gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó,
lo que Dios preparó para los que lo aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios, son locura para él y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto fue lo que vimos en el programa anterior. Y el catecismo nos refiere otra referencia bíblica y nos manda a Efesios, que es lo que vamos a ver hoy. Efesios 3, 9 al 12. Vamos a ver, estamos viendo este misterio, ¿no? Que Dios ha revelado su secreto más íntimo. Ya vimos Corintios. Vamos a ver qué nos refiere ahora San Pablo con este misterio. Versículo 9 al 12. Dice así. Y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador del universo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la Iglesia, conforme al designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, quien mediante la fe en Él nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios. Entonces, esto es a lo que se refiere. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice, a mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo. Versículo 9, que es el que nos... Y esclarecer, o sea, la riqueza de Cristo y esclarecer, aclarar. Y fíjense, la nota al pie de página del versículo 9, que tiene un asterisco, la palabra esclarecer, dice, dar a conocer a todos. O sea, esclarecer es para que todos lo conozcan, para que todos entiendan, para que todos se abran a este misterio, a esta revelación. Y Pablo lo está refiriendo de que obviamente no es solamente para los gentiles, para los judíos, sino para todos los gentiles. Gentil, todo aquel que no era judío. O sea, todo el mundo, que no sea, todo el mundo y que obviamente no es judío. Es para toda la humanidad. Dice, y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios. Era algo que no es porque Dios estuviera, jugando a las escondidas. No, sino porque el hombre tendría que haber preparado, pero no puede prepararse por sí mismo. Entonces, todo el proyecto de Dios, que conocemos como el Antiguo Testamento, fue preparar un pueblo para poder esclarecer este misterio ya en la persona de Jesucristo. Y tomó siglos para que el pueblo fuera entendiendo gradualmente algo que todavía a nuestro tiempo todavía no alcanzamos a comprender en su totalidad, ni nunca lo haremos. Pero el pueblo judío fue siendo preparado por Dios para revelar el gran misterio. Dios nuestro Señor se fue revelando poco a poco en el Antiguo Testamento para que el pueblo fuera entendiendo. ¿Por qué? Porque era difícil que entendieran, viviendo en un ambiente politeísta, que hubiera un solo Dios y que este Dios fuera más poderoso que los otros dioses. Y los signos y prodigios, promesas, señales, alianzas que Dios va dando todo el Antiguo Testamento, es en preparación a Jesucristo, que es el misterio pleno de Dios revelado a nosotros. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Este es el misterio que se revela. Y por eso Pablo lo esclarece cómo se ha dispensado, o sea, cómo se ha dado, cómo se ha manifestado, cómo se ha, ¿cómo podría decirles?
distribuido, ¿sí? Distribuido ¿cómo se llama? Este don, esta misericordia de Dios para con todos nosotros. Y ahí es donde lo que nosotros estamos tratando de ir viendo. Obviamente, dispensar quiere decir repartir, ¿sí? Regularmente, distribuir reglamentadamente. Sobre todo se refiere a una cuestión que se daba en cuestión dinero, pero también en la cuestión administrativa, en el gobernar, reglamentar, y todos estos en este sentido. Pero después también tiene un sentido de dádiva, o sea, de darse, de gracia, también en forma ordenada. Y ahí es donde entonces vemos a lo que se va a ir dando, ¿no? Se va a ir dando, por eso pues, San Pablo dice, y esclarecer cómo se ha dispensado, cómo se ha repartido, cómo se ha distribuido reglamentadamente. O sea, no es algo que se va a dar así para que cada quien lo agarre como quiere, lo interprete como quiere. Esto es algo que desgraciadamente nuestros hermanos protestantes no tienen un cuerpo dogmático, no tienen un magisterio, para que no haya abusos, para que no haya malas interpretaciones. Si dentro de la iglesia ha habido esto, que se tiene un cuerpo normativo, que se tiene el magisterio, que se encarga de cuidar, velar el depósito de la fe, o sea, la revelación que se nos ha dado para que no se cambie, no se altere, no se malinterprete, ni se le agregue nada, sino que se conserve íntegra el depósito de la fe y se enseñe como debe de ser. Pues desgraciadamente los protestantes no lo tienen y ellos tienen la libre interpretación. O sea, está la palabra de Dios y cada quien puede recibir el don del Espíritu Santo, según ellos, interpretarla como mejor le parezca. Y ahí vemos ahora iglesias protestantes que están a favor del aborto, iglesias protestantes que están a favor de la homosexualidad, matrimonios homosexuales, mujeres en el sacerdocio y cosas así. ¿Por qué? Porque lo interpretan como, o hacen votación, a ver qué les parece. Y la Iglesia Católica no es una democracia, es jerárquica. Y no se trata de a ver qué opina la mayoría, es la autoridad y se hace. Por eso es reglamentada entonces esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido. Se ha dado el misterio en forma ordenada, en forma reglamentada, en forma de que no se altere. Cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador del universo. Este misterio, para nosotros, obviamente no para Dios mismo, no podríamos haberlo nosotros descubierto. Podríamos descubrir algunos aspectos de Dios por la creación. Como cuando se oye una canción, la letra de una canción o la música, y tú puedes decir, no, pues este estaba, pero bien deprimido o bien alegre. Una canción que habla sobre, se fue, me abandonó, ya no quiero vivir, me dejaste. Pues habla de un corazón dolido. Una canción que habla de qué bonito la vida, qué bonito el sol, pues una persona agradecida, contenta. Bueno, por las obras se puede ir conociendo cómo es más o menos Dios. Pero si Dios no se hubiera revelado, no hubiéramos entendido lo poco que alcanzamos ahorita a entender. Ya llegará un día cuando estemos en su presencia que lo alcanzaremos a ver y a comprender tal cual es. Seguimos, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos. O sea, la multiforme sabiduría. O sea, una manera muy sutil de decir San Pablo que es una sabiduría que no solamente es en un ámbito, sino que es tiene muchas formas de manifestarse, tiene muchas formas que obviamente nunca las alcanzaremos a comprender, pero es pleno esta situación. Entonces, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos. Está hablando de los 9 coros angélicos, ¿no? Tronos, dominaciones, principados, potestades, ángeles, querubines, arcángeles, ya se me olvidaron los otros 2. Bueno, por ahí van. O sea,
para que sea manifestado. Y fíjense que ellos, que son las criaturas celestiales, conocen a Dios, pero no todo lo que ahora Dios había revelado al hombre. Y fíjense, por eso lo dice San Pablo, cómo a través de la iglesia, el Señor ha querido incluso también revelarlo a los seres celestiales, o sea, a los ángeles, a los seres espirituales. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Mediante la iglesia. O sea, la iglesia, que es donde se inicia esta manifestación muy, muy poderosa de la sabiduría del amor de Dios. Cómo Dios va a hacerse presente. Recuerden este don maravilloso que tenemos sobre ¿cómo se llama? Los 7 dones del Espíritu Santo, y que ustedes ya se saben perfectamente bien, y un don especial que es el don de la sabiduría, ¿sí? Y que en estos dones tenemos pues todos estos elementos que van a ayudarnos, y el don de la sabiduría, que no es otra cosa que el deseo por las cosas, el gusto, el deseo por lo espiritual y la capacidad de juzgar según la medida de Dios, o sea, según la voluntad de Dios, según el plan de Dios, el don de la sabiduría. Y obviamente esta sabiduría se manifiesta ahora a través de la iglesia de muchas formas. Tenemos obviamente la palabra, tenemos la vida sacramental, tenemos las enseñanzas de la iglesia, y esto los seres celestiales lo están descubriendo. Una de las multiformes gracias, sabidurías que Dios tiene para que el hombre se salve, para que el hombre conozca de Dios. Y dice, mediante la iglesia, tiene una nota al pie de página, la palabra iglesia, un asterisco, dice el número 10. Los mismos espíritus celestes ignoraban el plan salvífico de Dios. O sea, el hecho de que estuvieran en el cielo o que estuvieran en la presencia de Dios, no tienen el don de meterse en la mente de Dios, ni Dios de que le estuviera diciendo, oye, voy a hacer esto. O sea, ellos no es algo de lo cual tendrían acceso por el hecho de estar ya en la presencia de Dios. Si Dios no lo revela, pues no lo van a conocer. Entonces, cuando Dios lo empieza a manifestar en la tierra, a través de su Hijo Jesucristo, a través de la iglesia, los seres celestiales van descubriendo este don misterioso. Recuerden que estamos viendo el número 221, cuando dice, dice, pero San Juan irá todavía más lejos al afirmar Dios es amor, el ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Y esto es lo que estamos viendo, como Dios también incluso se lo revela a los seres celestiales, angelicales, que son los nuevos coros, y que ellos van a ir descubriendo. Por eso dice la nota, los mismos espíritus celestes ignoraban el plan salvífico de Dios. Por eso indujeron a los hombres a crucificar a Cristo. Ahora lo comprenden contemplando a la iglesia. ¿Sí? Y ahí es donde entendemos algunos elementos que van a ser muy importantes, el hecho de lo que el Señor hace en nosotros. ¿Sí? Esta crucifixión que se da. Ok. Bueno, entonces seguimos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Versículo 11. Conforme al designio eterno realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay un designio desde toda la eternidad en que Dios, al crear al hombre, iba a enviar a su Hijo. Obviamente iba a enviar para darnos a conocer quién es Dios. Y el hombre, si no hubiera pecado, si no hubiera caído en el pecado original, de todas maneras el Señor hubiera mandado a Jesús
para manifestarnos su amor, su gracia. El caso es que es un designio eterno, un designio que ya estaba establecido. Por eso, conforme al designio eterno realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y versículo 12 dice, quien mediante la fe en Él, o sea, nosotros creemos en Él, le obedecemos, nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios. Esto es lo que se estaba refiriendo el misterio escondido que se ha ido revelando. Esto, déjenme leerles unos textos que se encuentran, a ver, al margen izquierdo, 1 Corintios 2, 7 al 9, dice, sí, pues ya lo habíamos leído, ¿no? Sino que hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios, desde antes de los siglos para la gloria nuestra. Sí, esto ya lo hemos visto. Y Primera de Pedro 1:12, Primera de Pedro, vamos a ver, 1:12, dice, les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor vuestro, este mensaje que ahora os anuncia quienes os predican el Evangelio, en el Espíritu Santo enviado desde el cielo, mediante que los ángeles ansían contemplar. Ya hablábamos sobre esta acción, ¿no? Bueno, son algunos de los textos que nos explican muy bien esta acción. Dice el versículo, primera de Efesios 1:4, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. O sea, antes del mundo. O sea, hay un designio eterno que se va a manifestar conforme al designio eterno realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien mediante la fe en Él nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios. Muy bien, entonces terminamos Efesios 3, 9 al 12 de este número 221. Ahora vamos a continuar. Dice, Él mismo es una eterna comunicación de amor. Todo acto de Dios es un acto de amor. Ahora sí que es puro amor. No hay en Dios un acto que no sea de amor. Obviamente, si nosotros lo entendemos desde nuestro concepto de amor, pues es que ¿qué amor es este, no? Pues como cuando una madre, por amor a su hijo, lo corre de la casa. Ay, ¿cómo me va a querer mi mamá si me está corriendo? Porque no quiere que sigas viviendo una vida disoluta, una vida de pecado, pero tú no quieres entender, entonces te corro para que entiendas a través de los golpes de la vida que no es el camino correcto. El acto de amor es doloroso. El verdadero amor no es complacer en todo a la otra persona, aunque esto implicara la condenación de su alma. Y porque recuerden la definición de amor. Amar es procurar y desear el sumo bien a la persona amada. Cuando yo creo que soy el sumo bien para mis hijos, fíjense qué soberbia, ¿eh? Cuando yo creo que soy el sumo bien para mis hijos, yo no quiero que mis hijos se aparten de mí, porque yo soy todopoderosa, porque yo los voy a ayudar, porque yo estoy tranquila, porque están en casa. Aunque anden en drogadicción o anden en malas cosas, no, pues yo, es mejor que estén aquí. Pero una madre que verdaderamente ama, pues sabes que, mijito, te amo mucho, pero no puedes estar en casa. O sabes que, hijito, si tú no crees en el Dios que yo creo, pues sabes que vete por esa puerta. Porque ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve que yo te quiera, que tú me quieras? Tú no crees en el Dios, tú te vas a condenar. Y yo ya te he enseñado mi fe, yo te he guiado por esto, y si tú no quieres, ahí está. Renegar de su hijo, para que su hijo, en medio de esa pérdida y en medio de esa oscuridad en la que va a caer, pues ese hijo busque un aspecto de entender por qué mamá, que tanto me quiere o que decía que me quería, me corría. Bueno, entonces, y aún así, no todos los actos por parte de papá, por parte de mamá, incluso por parte de nuestros hijos o de nuestra pareja o de un amigo, no todos los actos son por amor. Porque nosotros no solamente hay amor, hay miedos, hay resentimientos, hay odio, hay necesidades, hay intereses.
Qué hermoso sería que todos nuestros actos fueran de amor, pero no es así. Todos nuestros actos van mezclados y a veces van con amor, pero también van cargados de otras cosas, ¿no? En cambio, en Dios, todo acto de Dios es amor. No puede haber otra cosa que no sea amor en Dios, porque Dios es el amor, y lo dice San Juan, que es lo que estamos tratando de entender. Entonces, cuando Dios corrige o reprende, es por amor. Incluso cuando alguien es condenado, es por amor. Y dices, espérate, ¿cómo es esto? Porque una persona que es impura no puede estar, es más el tormento para el alma estar delante de Dios, ya que esta alma renunció a Dios por su vida de pecado, renunció abiertamente, dijo, no quiero nada con Dios, y se entregó completamente al pecado, a la oscuridad, a Satanás. Pues obviamente esta acción lo que va a hacer es que la persona no puede soportar la presencia de Dios, le quema, es más grande el tormento para el alma estar en Dios que estar en el infierno. No lo soportarían. Por eso, por amor, Dios no les permite estar en su presencia, no lo soportarían. Entonces, todo acto de Dios va cargado de amor. Por eso dice el catecismo, Él mismo es una eterna comunicación de amor. Obviamente, aquí lo podemos entender, Padre que se comunica al Hijo y al Espíritu Santo, puro amor. El Hijo que se comunica al Padre y al Espíritu Santo, puro amor. Y el Espíritu Santo que se comunica al Padre y al Hijo, puro amor. Y todo lo que hagan, obviamente, toda manifestación es de amor. No hay otra manifestación entre ellos, ni de ellos hacia nosotros, de la Trinidad hacia nosotros, que no sea de amor, que no sea verdaderamente una experiencia maravillosa. Dice, Él mismo es una eterna comunicación de amor, para entre la Trinidad en sí misma y de la Trinidad para con nosotros. Y por eso, diciendo Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Pero antes de esto, el pueblo judío va a descubrir que tanto Dios lo amó, al descubrir primero que Él es Dios creador y nos creó de la nada. Es un Dios poderoso, protector, providente. Es un Dios que está al pendiente y que es un Dios misericordioso, que perdona. Pero esto no quedaba muy claro en el pueblo judío, porque no sabían interpretar lo que les pasaba. No, Dios ya nos abandonó, Dios nos está castigando, que es muchas de las expresiones del Antiguo Testamento. Dios nos ha castigado, así como nos castígalos a ellos, como nos castigaste a nosotros. Así como a mí castígalo también a él para que vea que también está mal. O sea, obviamente es un intento de tratar de ir entendiendo, de ir comprendiendo lo que les va aconteciendo. Y en una interpretación parcial, incompleta y como en un espejo borroso, tratan de ir comprendiendo las acciones de Dios. Pero si ven al Dios misericordioso, pero también le atribuyen enojos, celos, coraje, destrucción, Dios nos está castigando, Dios está mandando este castigo, cuando realmente el pecado pues trae sus consecuencias, ya sea que me afecte a mí o que el pecado de otros me afecte a mí. Pero no es que Dios quiera eso, pero Dios da la libertad. Lo que sí Dios sabe también, bueno, y también nos da a entender que son seres espirituales, que son los demonios, los que también interactúan para dañarnos, para alejarnos de Dios, para que dudemos de Él. Pero hasta que viene Jesucristo, podemos entender todo el amor, o al menos lo que humanamente podemos, todo el amor que Dios tiene para ti, todo el amor que Dios tiene para mí. Y esto, pues, es lo que vamos intentando, discerniendo, vamos descubriendo poco a poco las maravillas de Dios por ti y por mí. Y esto es algo que va a transformar completamente todo nuestro ser. Ojalá que esto nos permita ir penetrando en este inmenso mar, en este infinito mar del amor de Dios por ti.
toma en cuenta que muchas veces nosotros no nos dejamos amar, no nos dejamos querer por Dios, como un hijo a veces no se deja amar por su madre, por su padre. ¿Por qué? Porque pues no entienden, no tienen la visión que tiene la mamá, que tiene el papá, de la vida y de lo que es mejor para los hijos. Ya después a veces les cae el 20, muchas veces no. Pero sí, el Señor hoy nos invita a cada uno de nosotros a que trabajemos en este don maravilloso de su amor, de su gracia y de su bendición. Y bueno, aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias. Nos quedamos en el número 221 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios mediante, el siguiente programa hablaremos el número 4 romano, consecuencias de la fe en el único Dios. ¿Sí? Empezaríamos el número 222. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Continúen con nuestra programación. Solamente recuerden esto: Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.